Hola a todos y bienvenidos a 5 segundos para el siguiente capítulo, un podcast dedicado al mundo del cine, las series y los videojuegos y esas cositas que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar precisamente de una película. ¿Por qué? Porque la semana pasada creamos esa cosilla que es el sombrero seleccionador, ya que nunca nos poníamos de acuerdo. Recuerdo, por si no lo visteis, el anterior podcast de la autopsia de Jane Doe, que es maravilloso, tenéis que escucharlo. Pero si no lo habéis hecho, pues mira, lo recuerdo. El sombrero seleccionador es porque nunca nos poníamos de acuerdo de qué película hablar. Entonces, entre los tres hicimos una lista y aquí sacamos a suertes de qué vamos a hablar en el próximo Película. programa. Oh, Película, serie o videojuego, sí. Pero Exacto, bueno, exacto. se sobreentendía. sí, sí. Y bueno, pues salió una mía, salió una película que para mí es muy especial, le tengo un cariño brutal, aunque a mis compañeros parece que no le ha gustado tanto, pero bueno, no pasa nada. Nadie es perfecto en este mundo. Y No, voy a no, hablar, vamos, cállate. Cállate. ¿Por qué siempre me molestáis en las presentaciones? Las presentaciones son presentaciones. es que has dicho una Cállate. película tuya y no es tuya. Bueno, ojalá fuera mía. Ojalá fuera tan bueno como es. Bueno, estamos hablando de uno de los clásicos entre los clásicos de la historia del cine, una de esas películas archiconocidas que son simplemente obras de arte, que es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Pero bueno, para hablar de esta película, pues tengo a mis drugos particulares, a mis queridos compañeros. Tengo aquí a Josemi Secas o Lord Josemi para los amigos. Muy buenas. ¿Qué Hola a tal? todos. ¿Cuánto tiempo? Sí, la semana pasada. Sí, por eso, mucho tiempo para mí. Mucho Como tiempo, tres cuartos. demasiado. Ya está. Demasiado tiempo separado. Y por otro lado tenemos a esa persona que huyó despavorida en el anterior, que es Domingo Henares. Muy buena. Hola, hola, ¿qué tal? No huí, nunca estuve. Bueno, pero huiste Sí, porque tú ves terror y huyes directamente, no sí, eres... pero me mantengo fiel a mis principios, no sé, no me gusta, pues no lo veo. Ahí está, sí me gusta. Eso. Pero estuvimos con Rachel y hicimos el juramento personal de que conseguiríamos convencerte para ver la próxima película de terror que saliera. Cierto. Sí, hay un trueque por medio. Es No que quiero, no quiero saber cuál es. tanto criticar que yo no veo películas de terror, pero es que Raquel se niega rotundamente a ver La Guerra de las Galaxias, en cualquiera de sus formas. Vale. Entonces, pues sí, ese troque me gusta. Pero Entonces, es un troque un poco extraño porque la Guerra de la Galaxia son 3, 6, 9, 11 sí, películas. me veré alguna más. Vale, que no me hay algo ahí que no me termina de cuadrar y de enganchar, la verdad. Mm. Pero bueno, vamos a empezar si queréis ya hablando de la película. Esta película que yo propuse. Venga, que si no el domingo se nos enfurruca y no hay que enfurrucarse. Y bueno, ¿qué es La Naranja Mecánica? Bueno, es una película de probablemente uno de los mayores genios del cine, uno de mis directores favoritos que adoro con todo mi corazón, que, bueno, este es Stanley Kubrick, no me lo iba a saltar, y está basada en la novela de Anthony Burgess de 1962. Esta película se estrenó en 1971, que nos cuenta la historia de Alex Delarge, que bueno, a ver, es un chico complicado, ¿no? Es un Sí. delincuente juvenil que... es que es complicado explicar el argumento de esta película. Eh, que bueno, pues le encanta la ultraviolencia, le encanta el sexo, le encanta la música y pues poco a poco vemos como esas cosillas que él hace malas, porque son bueno, malas todas, ¿no? Pero esa violencia, esos delitos empiezan a pasarle factura. Y vemos también que se mete pues en una especie de programa para rehabilitarse. Eso básicamente es lo que nos cuenta la historia Naranja Mecánica. Como ya he dicho, es un poquillo complicado decir el argumento de esta película, Sí, pero bueno, pues es una película que si quieres empiezo yo a hablar, ya que fui quien la propuse, que simplemente es que me parece apasionante. Esta película es curioso, y voy a dar un dato curioso sobre mi vida, probablemente sea la película que más veces he visto en pantalla Wow. grande. O sea, en pantalla grande. sí, o sea, en pantalla grande, porque yo era de los, evidentemente, vamos a ver, en la época en que se estrenó yo no estaba vivo todavía, no estaba ni en mente de nadie, pero se han impuesto muchísimas reposiciones, tanto en la Filmoteca de aquí de Murcia como en los propios cines, tanto en Cinesa como en Neocine, que son los cines que tenemos aquí. Y pues yo
es una visita prácticamente obligada cada vez que la ponen. ¿Por qué? Porque es que para mí esta película es una experiencia. Y yo siempre lo digo, ver esta película en pantalla grande no es lo mismo que verla en tu casa. Por una simple razón. En pantalla grande, o sea, es que eso es... ¿Sabes? Es una experiencia brutal que es que se la aconsejo a todo el mundo, a todo aquel amante del cine, se la aconsejo. Pero ya no solo eso de lo que más me atrae de esta película, o sea, es que la belleza en general que tiene esta película, creo que muy pocas películas han conseguido igualarla y muchísimo menos superarla. La belleza y sobre todo la belleza en la ultraviolencia. ¿Vale? La ultraviolencia es un término que se utiliza muchísimo, muchísimo en esta película. Y es que es una violencia prácticamente explícita, no se te cortan un pelo, Para nada. para nada, y es que es preciosa. Cada plano, cada secuencia, cada escena de esta película que practique esa ultraviolencia, a mí me parece precioso. Es una película técnicamente impecable, es una película con unas interpretaciones magníficas y ya ni hablar de la música, que eso es espectacular. Pero bueno, en todos estos aspectos ya iremos profundizando un poquito más adelante. Ya quiero sobre todo saber vuestras opiniones, qué os parece Estoy, la película. estoy muy de acuerdo contigo en que es una película muy estética, por lo menos en la primera parte de la película, porque sí que es verdad que yo he notado viéndola que tiene como dos partes, o dos películas dentro de la película, que es como la primera, mucho más, pues eso, violenta, tomando algunos riesgos y haciendo unos planos verdaderamente espectaculares y muy estéticos, y una segunda que se centra, puede ser un poco más en la trama, como que la primera es como con perdón de expresión, una sacada de talento, un derroche de talento por parte de Kubrick de mira lo que puedo hacer y mira qué planos te puedo poner, y la segunda que ya continúa con esa historia sin dejar de lado esa parte tan estética, pero centrándose más en la historia. Y quería ahondar en algo que has dicho, que la ultraviolencia, la violencia, porque, a ver, no olvidemos que sí, que el chico Alex tiene problemas, pero no deja de ser un chico, no sé si tiene 15 años o así, que con sus amigos pega palizas y de hecho hay una escena muy famosa en la que van a una casa y violan a una mujer y te lo enseñan. La peli te enseña cómo cogen a esa mujer y cómo le dan la paliza a su marido y le hacen mirar, etcétera. Y más que bello, como has dicho tú, creo que, por lo menos en la primera parte, esta película anda mucho en la morbosidad. Porque no sé si con intención del director o no, sabe que hay algo de morbo en ver todo eso que está pasando. No sé qué piensas. Sí, o sea, bueno, sí, o sea, ahonda mucho en la morbosidad, pero es que en la morbosidad puede estar esa belleza de la que hablo. Y en belleza me refiero a, por ejemplo, la escena esa probablemente la escena más mítica de esta película, que es la escena de la violación cuando se meten en la casa y tal. Por ejemplo, esa escena, aparte de que es impresionante, porque si no lo sabéis como dato curioso, fue totalmente improvisada por el actor. Fue algo que Ah, Kubrick le dejó ahí y eso es impresionante cantando el Singing in the Rain. Sí. Creo que ahí en ese tipo de escena hay una belleza impresionante. ¿Por qué? Porque jugando con esa morbosidad, con esa violencia explícita, con no cortarse un pelo, se podría haber tirado mucho más por algo más fuerte, ¿no? Por algo sí. más, una violencia que mucho más fuerte. No, Sí, no sé si me estoy explicando, sí, sí. pero se ha optado por hacer algo más bello con una coreografía bonita mientras canta Singing in the Rain o mientras se pelean con el otro grupo de delincuentes Sí, o que cuando parece baile Sí, directamente. sí, sí. Y entonces creo que ahí, sobre todo en esa belleza y sobre todo por la estética, ¿no? Tú has nombrado que es una película muy estética y es verdad que es una película totalmente estética. Ahora, en la segunda, en esas dos partes que has dicho diferenciadas, la primera dices que es una muy violenta, pero es que la segunda también. O sea, es que es una película que me gusta mucho y ahora te voy a dar paso, Josemi, porque no ha hablado, ¿vale? Pero No te permíteme un preocupes. segundo. Me gusta mucho esta película, hablando también otra vez de la violencia y de la ultraviolencia y de la belleza en la ultraviolencia, es que Ujú. tenemos la ultraviolencia que se considera mala, ¿no? Que es la de Alex con sus drogos, que va por ahí pegándole palizas, violando, pero es que después tenemos la ultraviolencia que se considera buena, que es la del estudio este, ¿no? Que pretende curar a Alex, entre muchas comillas,
y prácticamente lo destroza, pero es que son escenas también extremadamente violentas. Sí, la violencia del Estado, muy... Efectivamente, la violencia del Estado. Entonces, ahí es donde sobre todo veo una belleza brutal, tanto en escritura como en estructura, como en desarrollo. O sea, me parece que la violencia está perfectamente llevada y aunque sí que tire por la morbosidad, porque creo que, ¿verdad? Que puede tirar fácilmente por una morbosidad, me parece que es una morbosidad perfectamente hecha. Y te paso a ti, Josemi, para... Vale, pues yo, o sea, respondiendo a lo que tú has dicho, Jorge, sí que es verdad que la película como que... A ver, ¿cómo lo explico? Dentro de conociendo a la figura de Kubrick, ¿no? Pues sabemos que su cine es un poco esperpéntico, un poco llamativo, crudo. Y claro, sí que es verdad que dentro de la poca censura que hay en la película, porque lo hace todo sin pelo y sin nada, o sea, lo hace todo ahí directo, sí que es verdad que hay un poco de censura, porque como tú dices, puede haber hecho mucha violencia más directa todavía y mucho más vulgar y más sangriento si quieres, o incluso que se vea todo muy explícito, que diga, es que no han cortado ni una escena de, no se han parado en, no sé, en censurar algo, ¿sabes? Mm. Entonces, en ese aspecto, dentro de la figura liberal de Kubrick en su cine, pues sí que es verdad que, por ejemplo, en esta película, pues puede haberse extendido mucho más, pero bueno, pero que eso ya es un dato aparte. Y bueno, a mí, sinceramente, la película, estoy de acuerdo con tu amigo en que a mí me ha gustado mucho estéticamente y tiene muchos aspectos muy limpios. Luego también, es muy coreográfica también, es todo muy, como si fuera todo un baile, porque realmente hay escenas como, por ejemplo, cuando invita a las dos jóvenes Mm. a su La escena es habitación eso, sí. y se acuesta con ellas, o sea, parece más de una Eso es coreografía precioso. que es precioso, porque encima es todo a cámara rápida Mm. y es que, no sé, a mí eso me encanta, o sea, es de mi parte favorita porque digo, wow, Es que cómo hace un hasta, momento tan vulgar que puede ser para alguien, ¿no? Ujú. Algo tan bello, porque a mí me parece muy bello como lo ha hecho. Y luego es eso, también estoy de acuerdo en Domingo de que la película parece que está como dividida en dos partes. Primero Sí. como el lado oscuro de Alex y luego el lado de luz de Alex, aunque vemos cómo la vida le da la moneda que le ha dado, en verdad. Como la ley del karma, ¿no? En plan de, yo he sido malo y ahora mira cómo se me castiga, incluso ahora que soy bueno y estoy curado Mm. de ser mala persona. Pero sí, pasa que a mí la historia no es que me haya atrapado mucho, pero bueno, eso ya lo haremos más en detalle después. es que Pero sí que me ha atraído, o sea, es muy estética y a mí eso me encanta porque, aparte también la música, por ejemplo, la música ha sido brutal. O sea, es que se me Eso ponían es. los pelos de gallina, era como, madre mía, wow. Sí, Además sí, que sí. era la música exacta para cada momento, era como, es que no cabe otra, esa. Luego el juego que tiene la música de Beethoven, que yo, por ejemplo, a mí me encanta. También me gusta mucho cómo la utilizan, en fin, cosas que... de Ludwig van. Beethoven. De Ludwig van, sí. No, pero lo digo porque el protagonista le Sí, sí, llama así sí. como su Ah, nombre. ya, claro, Lo porque... hemos entendido. Claro. ¿Qué querías decir, Domingo? Que estaba ahí Igual intentando. es encallarme mucho en el mismo tema, pero bueno, si eso lo dejamos hecho. Lo que decía Josemi, que sí que es verdad que son explícitos, pero no tanto, podrían haber enseñado Exacto. mucho más tal. Es que yo tengo esa sensación de que no habría ido con el tono de la No. obra. O sea, en la película es explícito, pero es de algún modo carismático, lo que hemos hablado, morboso, bello. Y el propio Alex es, pues eso, un pandillero, por así decirlo, un violador, pero te atrapa, tiene muchísimo carisma. Entonces, haber visto ahí yo qué sé, la violación o la sangre muy, muy, muy explícita, yo creo que hubiera ido totalmente a contracorriente, porque lo que hace es, yo qué sé, una escena de una violación, algo lo más grave que puede pasar, ¿dónde está rodada? En una casa blanca, con un vestido Sí. rojo, con tal. Entonces creo que es algo a favor, más que en Es, es elegante, ¿vale? Y es- es así diferente, sí, porque es verdad que habría diferido por completo de la película, es estética elegante, que además Kubrick caracteriza mucho, porque si no tenemos ahí el ejemplo de 2001, que me parece una de las películas más elegantes de mm, la historia del cine, una película a mí me apasiona. Y es verdad que habría ido por completo. Y metiéndonos en la música, ¿no? Que ha hablado bastante Josemi de eso, es que la película prácticamente se mueve por la música. Se totalmente. mueve por la música. O sea, Alex, es un verdadero apasionado de la música. Y eso en todo momento se ve, es un apasionado de Ludwig van y se ve que algo que me gusta mucho, que la música es como una salvación para él
pero es que al final es lo que más le destruye y es el arma que usan Contra él, sí. contra él. Porque si veis, le ponen Beethoven hasta destrozarlo, que prácticamente provoca su suicidio, la música de Beethoven. Y es verdad que la música es que es algo bellísimo y es más, estos días he estado escuchando la banda sonora, cuando salí a pasear al perro algo me la he puesto y es que me transporta directamente a la película. Una música tan bien seleccionada, que son tantos clásicos, porque la mayoría de las canciones son clásicos, pero es que está tan bien elegida en la estética. Hemos hablado de la estética, pero es que concuerda por completo con la estética de la película, concuerda con cada cosa que va a pasar e incluso te difiere muchas veces la canción con lo que está pasando, porque te ponen una música muy ceremoniosa, muy tal, mientras se está suicidando Alex, o te ponen o lo mismo mientras están haciendo un trío con dos chicas que ha conocido, y eso me parece algo precioso, igual que en las peleas y todo. Creo que Kubrick ha sabido jugar con la diferenciación, ¿no? Dos cosas tan ambiguas como es sentarte a ver un concierto de música clásica o sentarte en tu casa a escuchar música clásica, con de repente ver a un grupo de cazurros pegándose leche hasta matarse prácticamente. No sé si eso vosotros... Yo, por ejemplo, porque a mí me pasa mucho cuando escucho una canción que a lo mejor puede ser la canción más triste del mundo, pero dentro de ti hay un caos, una explosión de sentimientos que yo creo que era lo que quería recrear Kubrick. En plan de, esto es lo que ocurre dentro de Alex cuando escucha esto. Como Sí, dinamita. Claro, sí. él está, aparte de la música, obsesionado con la novena sinfonía. Es como Sí. algo que le va marcando durante toda hora y como tú has dicho, al final lo usan en su propia contra. Mueve mucho Alex, como ha dicho Josemi, pero también mueve mucho la peli, yo creo. No Sí, sé, me sí. estaba acordando ahora mismo de la escena en la que presentan la habitación de Alex, pues yo qué sé, que tiene una serpiente escondida en un cajón, tiene un Sí. cuadro súper excéntrico tal, que cada cambio de plano, cada corte va con el ritmo de la música. Mm. No sé si os acordáis. Sí, Sí. sí, sí, sí. Entonces es muy interesante y como también habéis dicho, no sé si ha sido Jorge o Josemi, que igual no tiene que ser la situación en la que, yo qué sé, subraye la música lo que está pasando, pero sí que te lleva a otro lugar. Es al final música muy buena, utilizada por un director muy bueno. Sí. De otra manera. Hace un juego, la música es prácticamente un juego que diferencia bastante la película. Y bueno, pues igual que es que acompaña por completo, es que mientras estábamos hablando me venía a la mente las partes bueno, el comienzo, sobre todo en el bar este Ay, de Sí, leche, sí. este súper Qué bueno. excéntrico, que es chulo, yo quiero ir ahí, tío. Yo Y, también. y mientras se va acercando la cámara, de repente escuchamos esa música de tun, tun, y es, ¡buah! O sea, es que se me ponen los pelos de punta Sí. de pensar en la potencia que le da esa música. O sea, es que yo creo que si no estuviera esa música, la ahora, película sería otra cosa. O sea, ujú. te crea esa disonancia en tu mente, esa disonancia Sí, que Sí, sí. no sé, o sea, sería algo totalmente diferente y una estética totalmente diferente. Y es verdad que el personaje, ya no solo el personaje, mueve la película por completo. Y es que me parece algo magistral de la importancia que se le da, que a mí me parece sorprendente, ya que, por ejemplo, pues, Alex muchas veces va a la tienda de discos, Alex muchas veces pone su música y ya te digo que lo destrozan prácticamente con la música. ujú. Y bueno, hablando de Alex, algo que también me parece magistral, o sea, es lo que hace Malcolm McDowell con este personaje. Ujú. O Tremendo. sea, interpretativamente el tío es que me parece un hacha. Es otra cosa, sí. Es que es un mundo este hombre, cómo consigue transportar todo, o sea, te consigue los ojos, o sea, los ojos de Alex son muy famosos, o sea, Claro. son Carismático. un elemento cinematográfico que ha sido muy famoso y es que cómo te transmite con los ojos esa locura, pero a la vez un poco de cordura, esa, Sociópata al final. sí, esa sociopatía, ¿no? Esa violencia que te puede transmitir los ojos, pero ya no solo los ojos, los gestos que tiene con la cara. La Para risa. mí, la risa, o sea, es todo en ese aspecto, o sea, tanto, es que, y me parece como en las dos partes que estoy diciendo, me Ujú. parece magistral lo que hace en la primera parte,
pero es que después rompe por completo lo que hace en esa primera parte para hacer un personaje totalmente diferente, para romperlo otra vez y volver a lo que sería la primera parte. O sea, Exacto. la estructura interpretativa que tiene, y es que me parece, tío, que hace un trabajo, pero sublime. O sea, no sé si... Fíjate lo bien que lo hace, sobre todo en interpretación gestual, que nada más con el primer plano, que bueno, es que el primer plano de la película me refiero, Sí, 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 sí. eh, Tío. se junta todo lo bueno que tiene la película estética, con ese bar en el que beben una leche que es como una droga, Mm. la música y la mirada, que yo creo que esa mirada la había visto mucho antes y nunca había visto la peli. Sí, Ese sí. plano primero que mira como así de debajo, desde el primer momento te marca todo su personaje, creo yo. Sí, sí, sí. No, es que Totalmente. desde esa primera escena se te marca el personaje, como tú has dicho, la mirada, o sea, esa mirada, esa primera mirada que tiene, que es, verdad, también de las escenas más famosas de la película, y es que es impresionante, pero es que se te marca todo el personaje con cuando empieza la mujer a cantar, que de repente, ¡pum!, le para al amigo porque se empieza a reír, tal. Entonces ahí de repente hemos conocido por completo al personaje. Ya Sí, ahí nos ha contado con todo. muy poco y prácticamente sin palabras como el personaje, como es Alex, y lo que le va a llevar toda esta película, que es esa violencia, ese sexo, ese misterio que tiene el personaje, ahí lo tenemos. Y de nuevo, con la música, con tal, y con el propio McDowell, que el pobre también te digo, porque estaba investigando sobre esta película, sufrió, ¿eh? El Sí, pobre sí. sufrió mucho porque, por ejemplo, la escena en la que le ponen las cosas Ay, estas en los ojos, se le Mm. rompió una retina haciéndola y tuvo que ah, estar, se quedó ciego de un ojo. Es más, el médico que le suministra las gotas, el suero, es un médico de verdad para que no se le secaran los ojos a McDowell. Cuando los amigos le ahogan, tenía un tanque de oxígeno, pero no funcionó y entonces casi se ahoga ahí. O sea, es que Joder. el pobre, joder. aparte de que, porque Kubrick es muy exigente, una persona que, y yo creo que se ve muchísimo en su cine, o sea, es una persona que te puede repetir 100 veces una misma toma, porque hasta que no lo ve el perfecta no para. Entonces ahí es verdad que tuvo unos rifirrafes con Kubrick, aunque siempre le ha dicho que es del director que más aprendió. Es de esas personas, y no sé si nos estamos metiendo en un tema demasiado que dista demasiado de película, que no hay que olvidar que es un genio, pero tiene una leyenda negra detrás. Sí. Tiene una leyenda negra, sobre todo en El Resplandor. Hay una Mm. anécdota de estas, como tú cuentas, de que por lo visto Sí, Kubrick sí. no es que fuera exigente, es que era. No encuentro la palabra respetuosa para decirlo, pero con mala idea. Entonces, hay quien cuenta una leyenda negra sobre Kubrick que, por cosas como estas que dices, sale a la luz, ¿no? Al final, el actor, McDowell, has dicho que se llama, Sí. seguramente lo admira como artista, pero como persona, pues Mm. no lo sabemos. Y es un tema que yo no voy a proponer para hablar ahora, pero lo dejo ahí. ¿Hasta qué punto separáis obra y artista? Bueno, Estoy de eso acuerdo. lo dejamos para otro momento ahora mismo, ¿no? Estamos Y en la mente de los espectadores. en la mente de los espectadores. Sí, yo eso me lo he planteado muchas veces y yo tengo ahí más o menos mi idea de cómo separamos. Eh, pero sí, o sea, en general creo que Malcolm McDowell, o sea, Mm, me parece sublime todo lo que hace, todo lo que... Y es que sí. se nota que lo que sufrió y se nota todo. No sé, Josemi, que si tienes que aportar algo aquí. Yo, es lo que has dicho también de el hecho de nada más con que te lo presente con la mirada, el primer plano de la mirada, ya me transmite la locura que lleva dentro. Mm, Y luego también lo veo un personaje muy enérgico que luego, en contraposición con la segunda parte de la película, lo veo un personaje súper caído, ya no tiene, no está tan recto, no se mueve tanto, es más parado. La mirada, o sea, incluso el color azul de sus ojos se vuelve más gris. O sea, es que es Mm, brutalísimo. Cómo impresionante. los colores cambian. De hecho, el inicio de la película, él va todo de blanco y luego va de azul marino negro. O sea, es que Mm, es un contraste que a mí me encanta. Y luego, ya te digo, como actor, técnicamente me parece brutal. O sea, brutal. Porque es que en ningún momento le veía ni fuera el personaje. eh, es que le veía la locura. O sea, es que se la veía todo el rato. sí. Y luego también, aunque uno no quiera empatizar con un personaje así, en plan, porque, a ver, no es un personaje que digamos, Dios mío, no puedo empatizar con él porque no soy así. O no está bien ser así, mejor dicho. Pero sí que al final empatizas con él. Incluso te da pena incluso alguien así.
Ujú. Entonces, pues como que a mí eso me llegaba mucho, porque era como, fíjate, si no me gusta, pero a la vez Claro, he porque cogido cariño a alguien que a Sí. lo mejor no se merece ni que le quieran, pero sí. si os parece, contamos el proceso por el que pasa, o sea, por qué podemos llegar a Mm, empatizar con él. Porque es sí. que la película, bueno, creo que es algo que no hemos dicho y no me ha quedado muy claro, se ambienta en un futuro, o sea, en un futuro Sí. próximo. Sí, en un Londres del futuro. Entonces, claro, a él se ofrece, porque nos vimos que se ofrece a un programa en el que reinsertan criminales, por así decirlo. Y entonces lo que hacen es, básicamente, ¿lo cuento, Jorge? Sí, O... sí, cuéntalo, cuéntalo. Es más, ahora iba a decir que nos íbamos a meter a hablar de la segunda parte, que creo que le podemos sacar mucha amiga de eso. Así que cuenta, Vale, lo que está contando él, básicamente, lo que nosotros nos referimos como la segunda parte de la película. exacto. Bueno, a Alex le cogen, le pillan, y después de un tiempo en la cárcel se ofrece a un tratamiento, el tratamiento Ludovico, Ujú. que básicamente quieren reinsertar criminales. Y para ello lo que hacen es básicamente una tortura, a grandes rasgos una tortura, que le haga, le tienen, como ha dicho Jorge, con unas, no sé cómo se llaman ahora mismo, unas pestañas, una cosa que no le impide cerrar los ojos, con una camisa de fuerza y le hacen ver imágenes violentas, le hacen ver imágenes de sexo, le hacen ver imágenes de violación, a la vez que le suministran una droga para que sufra inmenso dolor. Así, en el futuro, cuando él quiera hacer un acto de violencia o quiera practicar sexo o escuche la música de Beethoven, porque también se la pone mientras tanto, va a sufrir un inmenso dolor que le va a incapacitar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a un sociópata que, en cierto modo, y quiero que se entienda muy lo que estoy diciendo, no ha elegido ser así y su intento de redención, aunque bueno, para él no era redención, pero su intento de redención es ojo por ojo. Tú has hecho este dolor, pues te vamos a dar el dolor multiplicado por doble. Y ahí yo creo que en ese Alex derrotado y maltratado porque lo pasa muy mal, es donde conseguimos empatizar con él. No sé cómo, qué pensáis. Efectivamente, efectivamente. Y además, en esa segunda parte, nos metemos también en esa empatización porque muchas veces es para curarle, para que curarle de nuevo, entre comillas, De la maldad. de la maldad que tiene, le destrozan. O Sí. sea, básicamente lo que hacen es matar a Alex para que renazca de otra manera. Entonces, claro, ahí vemos, ya no vemos solo el sufrimiento que él pasa por durante ese tratamiento, durante el tratamiento Ludovico, sino vemos el sufrimiento que él pasa por culpa del tratamiento Ludovico. Uh-huh. Como vemos, es que ya, es que, mira, otra escena que me parece increíble, es la escena donde están con la prensa y le hacen la demostración, Ay, que de Sí. repente sale la mujer desnuda, tal. Esa parte, o sea, es que te destroza por dentro, porque es que sí. ves de repente a un Alex débil, ve a un Alex destrozado, todo lo contrario del líder que era antes. Uh-huh. Porque antes era un líder, ahora no. Ahora de repente ves un niño que está llorando prácticamente. Y Sí. sobre todo también me destroza la parte en la que vuelve a su barrio, vuelve a su casa, vuelve tal. Ya no solo sus padres le rechazan, de repente se ve a su antiguo amigo y le ahogan prácticamente, le matan. O la parte del indigente, que también me parece Ay, brutal. Un Sí. indigente que en la primera parte le pegan una paliza, de repente Alex le pide ayuda y el indigente dice, por aquí, y le pega una paliza. O sea, Sí. ahí es donde entra también esa empatía, porque vemos que está pagando por lo que ha hecho. Entonces, es como que podemos perdonarle. Parece que es que ahí entra también la ultraviolencia que hablábamos. Claro. Parece que ver sufrir a esa persona que nosotros hemos visto haciendo sufrir hace que nosotros seamos capaces de perdonarle. Uh-huh. Entonces, ahí entra también esa empatía que podemos sentir por él, ese cariño que podemos sentir porque de repente vemos con un niño destrozado, un niño que llora, un niño que está sufriendo todo lo que, la lástima que antes nos podía dar la mujer que violaron, el indigente que pegaron, la mujer que mataron, etcétera, etcétera. Sí. Y no sé si José me quiere decir algo del tema. no, yo lo he dicho todo. Ah, Sí. vale, es que no quería cortarte si querías hablar. No, 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 no te Que preocupes. con esto que acabas de decir, Jorge, también hace un planteamiento ético, porque, ¿cómo decirlo? Hay personajes que lo dicen literalmente en la película, pero también nos lo sugiere. ¿Cómo nos hace ver la película o cómo nos hace entender
que lo que para nosotros es justicia, para lo que en esa sociedad futurista es justicia, es el ojo por ojo. Tú has violado a esta mujer, tú has dado una paliza a este hombre, pues ahora te van a echar tus padres de casa, te van a dar una paliza indigentes, te van a dar una paliza de casa y matarte tus antiguos amigos y te van a, bueno, a medio secuestrar y a hacerte sufrir con una música hasta que quieras suicidarte. Entonces, aquí que nos dice la película, nos está diciendo, esta es la justicia en la que esta sociedad cree, o en la que, en vez de, hay dos planteamientos mayoritarios, que además lo dice, creo que es el sargento, el ministro del Interior, algo así. Yo veo bien el ojo por ojo. Tú has hecho este daño, te vamos a hacer el mismo daño. Y hay quien cree que lo bueno es reinsertar pues, este sentimiento cristiano de perdonar las segundas oportunidades y tal. Y lo que vemos es que no es que nos parezca bien todas las hostias que nos dan Alex, pero nos parecen coherentes. Claro, le vemos la lógica, pero a la vez, de repente, ya entra también el trabajo interpretativo que ha tenido McDowell, vemos que de repente es un niño, o sea, es como, no sé, a mí me venía a la mente y si me pasa a mí eso, ¿no? Exacto. Creo que consigue meterte muy fácilmente. Y es verdad que esta película, sobre todo, trata tema ético. Y es eso, básicamente lo que tú has dicho, el ojo por ojo está bien, está justificado que nosotros le demos una paliza a alguien que le ha dado otra paliza a alguien, o que ha hecho sufrir a tantas personas. Claro. Esta película, en ese sentido, creo que hace un trabajazo magistral de calentarte la cabeza, de querer preguntarte y cuestionarte, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque es verdad, tú ves coherente todo lo que le pasa. Y tú aceptas y dices, vale, se lo merece porque le ha hecho tal, porque violó a su mujer, por culpa por culpa de esa violación la mujer murió, tal, tal, tal. Sí, Pero de repente se merece que le torturen tanto con la música hasta que muera. claro. Al final, el tratamiento Ludovico es simplemente una pequeña conexión con lo que de verdad está la parte ética, que es que va a dar la casualidad de que todas las cosas que hizo en la primera parte de la película le van a devolver en la segunda, porque va justo a los lugares donde Sí, le estuvo, donde lo pasó mal. Entonces, ahí entra. No sé si de tema gubernamental, yo sí que lo veo del tema mucho más personal, más de ¿seremos capaces de perdonar a alguien con el ojo por ojo o no? Entonces, ahí creo que entra un poquillo ese sentimiento que te provoca esta película y de nuevo esa empatía que te provoca por Alex, de nuevo ese odio que te puede incluso provocar por Alex ese odio que te puede provocar por los amigos de Alex, los que se hacen policías. ¿Por qué? Porque tú ves de nuevo súper justificado que lo intenten matar y lo dejen tirado en el bosque. ¿Por qué? Porque le ha puteado tantas veces que es que se sí, lo merecerá probablemente. Entonces ahí entra muchísimo ese juego. pero también te hace pensar, porque ellos no reciben su merecido. O sea, No. ellos no fueron obligados a ningún lado. Ellos participaron en las palizas y ellos participaron en las violaciones igual que Alex. Y al final los vemos en una posición de fuerza, de policía, de que no se le puede rebatir, maltratando a Alex. Entonces los ves como medio los villanos Sí, de la película. Y también muy importante lo que has dicho sobre el tema gubernamental, aparte de una crítica ética, es también yo creo que sí, una crítica sociológica, sí. sin ninguna duda. No sé qué pensáis. Sí, no, José, si quieres decir Pues algo. yo, por ejemplo, sí que es verdad que en la segunda parte de la película, pues eso, que se nota mucho más la crítica hacia el sistema gubernamental, los pactos de la política entre sí, el que hoy puede llegar en día un policía, o sea, puede llegar a ser policía alguien que no cumple para nada lo que viene siendo las reglas pues de seguridad, ¿no? Que al contrario es la corrupción, que dentro de lo que supuestamente es lo legal, lo justo, la justicia, lo que imparte justicia, sea lo corrupto, lo que Mm, nos da todo lo contrario, la inseguridad. Ujú. Entonces, a mí me gusta mucho ese juego también de que dentro de toda la moral que uno quiere transmitir con el personaje de Alex, que también los factores que lo complementan tengan mucho que ver también con la denuncia que tiene el cine de Kubrick, porque Kubrick, es lo que he dicho al principio, quiere denunciar muchas cosas. Y empieza por la censura, o sea, por el hecho de que no haya apenas censura en sus películas, en su film. Y es eso, como que todo lo que cuenta siempre va a ir con una segunda, siempre. Ujú.
Y me ha sorprendido mucho ver que yo no sabía, porque, bueno, yo no había visto nunca la peli, no sé por qué, que es del 71. Me ha parecido 71, sí. muy pronto para una película que parece tan ¿Sí? revolucionaria. Sí. En el sentido de Ah, cambia tanto y es un impacto tan grande y tiene algunos detalles que yo creo que, vamos, no me he puesto a estudiar la historia de esa época, pero sería muy rompedor sí, para sí, ver. sí. O sea, tanto tú ten en cuenta que el libro es del 62 y la película es del 71. O sea, en ambos sentidos fue una obra absolutamente rompedora que, de nuevo, o sea, esa violencia explícita tal, o sea, era muy... no se había visto tanto. O sea, te ten en cuenta que ya no eran los 80, que a lo mejor en los 80 sí que de repente viene un cine más gore, más tal, bueno, Sí. entre muchas películas, ¿no? Pero hay una estética gore que empieza a subir de categoría, Ujú. pero aquí no, o sea, y además esta película es también muy curioso porque está hecho a presupuesto totalmente reducido. O sea, el equipo que forma la película son 20 personas. O Así. sea, 20 personas en total hacen la película y pues Kubrick ahí creo que lo que hablábamos en la semana pasada con la autopsia de Jane Doe, que saben, tienen poco, pero saben cómo explotarlo. Creo que aquí Kubrick lo hace a la perfección. O sea, y bueno, pues cosas también curiosas como que no dejaba la improvisación a los actores muchísimo. Es más, él les daba el día antes la parte del libro que quería, de las que quería grabar, y le decía, ¿y vosotros cómo lo haríais? Entonces, de las propuestas que le daban, él se metía, escribía el guión, pum, venga, a grabar. A O grabar. sea, dejaba muchísimo la improvisación porque, bueno, también Sí. es una persona totalmente talentosa que te pone la cámara y te hace un plano perfecto. O sea, yo creo que se puede permitir hacer ese tipo de cosas. Y sí, no sé si tenéis algo más. Yo, chicos, quería preguntar una cosita. Ujú. ¿Cuál fue vuestro momento favorito de la película? No sé si tú tienes, Domingo. Pues mira, a mí me gusta mucho la primera parte y mira que yo al principio pensaba que no me gustaba la primera parte por todo este derroche cinematográfico estético que hemos hablado. Mm. Porque Ujú. yo que estaba pensando, porque yo pienso mientras veo la peli, no sé por qué, digo, madre mía, cómo se nota aquí que aquí importa mucho más la forma que el fondo. Luego sí que se mete en una crítica social brutal, pero aquí lo que me importa es cómo me lo estás contando. Y yo no sé por qué me he hinchado a reír y me ha gustado mucho la escena de sexo del trío. O Mm. sea, cómo resuelve de que, bueno, corteja o yo que sé, liga con las dos chicas, no sé cuál es el verbo, y se la lleva a su casa y digo, ¿cómo van a resolver esto? Pues te ponen una cámara rápida, Sí. Plano fijo, cámara rápida y plano música. fijo, Sí, cámara sí. rápida, se ponen a hacer medio el tonto. A ver, están practicando eso, pero hacer medio el tonto con una música frenética y no sé por qué me ha hecho mucha gracia. Yo Sí. creo que junto con el golpe que le da a su compañero en las partes con el bastón es de mis partes favoritas. Sí, es verdad que esa escena de sexo, o sea, es tan curiosa, que es muy curiosa, porque es que además de repente no es que simplemente te lo pueden hacer ahí súper, oh, bueno, tal. No, es que de repente se levantan, se ponen tal, se va, vuelve, o sea, que es como una Sí, escena sí. tan súper natural. Pero que y dices, a nadie se le habría ocurrido grabar esta escena así y es pues de genio, Claro, de es una, magistral. una, es una genialidad, es que ha quedado perfecta, perfecta, perfecta. Y Sí, luego sí. también la escena en la que le dan el bastón en los huevos, que cuando están andando, ¿no? Sí, Y cuando están acercándose a andando. la Sí. cámara, pues es brutal también, brutal. Y eso voy a dividirlo en dos. Esa sería mi escena favorita, la del sexo, desde el punto de vista más, pues yo qué sé, de estar viendo una peli estético, carnal, lo que sea. Y luego ya, pues reflexionando un poco el mensaje que da al final, el girito final del todo, Sí. yo creo que es con lo que más me quedo de la obra, ya de un modo más pensando. Sí. Pues fíjate que yo en escena, y me voy a ir al final, Mm. me flipa, es que una escena que desde la primera vez que la vi se me quedó en la memoria, y fíjate que probablemente sea la mayor tontería del mundo, pero Ujú. es que me fascinó, que es la parte en la que están, ay, no me acuerdo si era el rector el este de la prisión o era el que creo que hacía el tratamiento Ludovico. Ahí ya lo tengo un poco difuso en ese personaje porque la verdad es que me importa bastante poco el personaje. Mm. Y que era cuando está en el hospital Alex y le da de comer. Ah, sí. Es el ministro del Interior. El ministro del Interior, sabía que era alguien importante, pero no sabía exactamente quién era. Ujú. Hostia, es que esa escena me fascina. O sea, Muy buena. cómo él, cómo de repente ves al ministro del Interior, que es una persona con un alto standing, que Sí.
ha sido siempre y ha ido siempre de superior delante de Alex y todo, porque él es como un ser superior y de repente lo ves rebajado al nivel de darle de comer a Alex y Alex, es que me encanta aquí lo que hace Con, McDowell aquí, vacilándole de manera brutal solo comiendo. con una Sí. chulería tremenda. Total, ¿Qué has total. dicho? Perdón. Que mucha chulería, Alex. Una chulería, pero que ahí de repente se ve cómo cambian las tornas y es que, o sea, me parece una escena que me parece fascinante simplemente, o porque, sea, porque Alex sabe que tiene al ministro del Interior cogido por los claro, huevos y eso no pasa por... claro, Total, claro, total. claro. No, 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 totalmente, y lo sabe, y además es que se ve perfectamente. Y no sé por qué es una escena que se me quedó en la mente clavada cuando la vi, y ya, a eso, siempre que la primera imagen que me viene cuando pienso en Naranja Mecánica es esta. O sea, esa parte, no es ni las más famosas ni nada, no, no, esa parte me fascina. ¿Y tú, Josemi, qué? Ay, mi parte favorita, y es que a mí me hizo mucha gracia, y lo siento, pero es que me hizo mucha gracia el momento en el que van a saltar la casa de la señora rica La del y yoga. él empieza la lucha esta cómica con la escultura del pene. Y es que ese momento, entre la música, los movimientos de ella, de él, que le estaba vacilando todo el rato, en plan de, a que te doy, a que te doy. Y era buenísimo. Y no sé, ese momento para mí fue brutalísimo. Y luego, sí, porque es que tengo dos momentos. Tengo ese y luego tengo otro, que es que esto ya está más profundo, que es cuando sale de la rehabilitación Ujú. y justamente llega a parar a la mansión donde cometió la violación. Ujú. Y la reacción del señor mayor que está con el tipo este que está tomazado. Y Sí. el que no lo reconozca, pero luego sí, es como... No, a ¿Y, mí me co- encanta. Sí, y cómo lo reconoce? Que es que, Lo reconoce cuando empieza a cantando, cantar claro. la de I Sing in the Rain mientras se está bañando. O sea, ese momento, mira, ese yo momento... igual no queda serio, pero ¿cómo se puede ser tan tonto? Vas a la casa donde violaste a la mujer de... Pero, Sí, pero no, que, no se da cuenta al principio. claro, o No se da sea, cuenta, él no se acuerda. pero luego sí. Dice, ah, ¿qué es este? Menos mal que no me ha reconocido porque cuando violé a su mujer llevaba máscara. Sí, Sí. Pero, pero claro, ya, pero espérate, que sigo. Entonces, además es curioso porque cuando va a violar a la mujer, en la primera parte de la película, está cantando Singing in the Rain. Así como, mm, Singing in the Rain, y le corta la ropa a la otra, no sé cuánto. O no se acordaba, o cómo se le ocurre 2 años después, cuando está en esa misma casa, cantar esa canción. No a tenía otra ver, que yo cantar. creo, yo creo que ahí entra el que no se acordaba o prácticamente lo hace Sí, de manera totalmente involuntaria. sí, Claro. claro, pero aún así me parece una manera muy chula de hacer esa conexión, Sí, ¿no? sí, sí, una manera muy chula. Bueno, pues no sé si ya queréis hacer alguna conclusión de la película. Yo voy a terminar ya de hablar tanto y voy a concluir sí, un tema que a mí me ha interesado mucho con esta peli. Y es que lo escuché otro día en un programa y también lo está pensando de hasta qué punto el cine tiene que ser cine. Y voy a explicarlo. En esta película, sobre todo en la primera parte, importa mucho más la forma, el cómo se está contando, la estética, los planos, que el qué. De hecho, yo cuando estaba viendo la peli digo, bueno, esto es una historia muy básica y un derroche de genialidad y de talento de Kubrick. Pero luego tiene una crítica muy honda sobre lo que se puede hablar mucho. Pero esa insistencia que hay ahora, creo que fue Rodrigo Cortés el que lo dijo otro día, de que las Mejor director de series, España. sobre todo las series, pero también algunas películas, sean libros. Es decir, que lo que importa es lo que pasa. Este llega aquí, este mata tal, este mata tal, este mata tal. Y a veces nos olvidamos que el cine, de las cosas que más importan, luego hay preferencias, pero es el cómo. Puede ser la historia más interesante del mundo, pero tiene que estar rodado con una belleza, con una estética, con un sentido cinematográfico. Básicamente que no sea simplemente contar una historia, contar un libro, por decirlo de alguna manera, que podamos entender todos, sin atender a esto. ¿Qué pensáis? No sé, José, ¿me tiene algo que...? Yo, a ver, estoy de acuerdo. Es como dice Domingo, realmente no importa lo que... la historia en la que se apoye, sino en cómo la cuente. A ver, no es que no importe, pero que O sea, sí muchas... importa, No, sí pero importa. ¿qué me refiero? Que siempre va a valer más el cómo lo cuente a que la historia puede ser buenísima, ¿no? Y luego, pues, a lo mejor no tener los medios o no hacerlo de la manera que puedes haberlo hecho bien. ¿Sabes qué? Pero, vamos.
pero que sí que estoy de acuerdo. Pero hay veces que los medios no son totalmente necesarios y tenemos muchísimos ejemplos de películas que el presupuesto era limitado, pero limitado a más no poder, y de repente ha salido una genialidad que has dicho, Domingo. No, que muy limitado, sí, sí. Sí, y como esta, por ejemplo, películas que, por ejemplo, hablamos en el anterior podcast, Paranormal Activity o la propia Auto se ha yendo, Sí, presupuestos limitados que han sabido utilizarlo. Sí, es muy importante el cómo se cuente, pero de nuevo, tú lo has dicho, no hay que olvidar que es cine. Y creo que hay veces que es una discusión que yo tengo con muchísima gente Mm. y la quiero soltar aquí. Hay veces que le queremos buscar una lógica a una ficción, Sí, ¿vale? Entonces, también eso entra hasta qué punto nos tienen que explicar las cosas en la película. En las películas o en los libros o en los juegos o en algo, o dejarnos llevar. Por ejemplo, una discusión que hemos tenido aquí es si es medianamente lógico el hecho de que de repente se ponga a cantar Singing in the Rain cuando está en la casa en la que cantó Singing in the Rain mientras violaba a la mujer. mm, Él, al final es una película y es lo que hay que dejarse llevar y es verdad, es cine, no hay que olvidarlo. Y ahí tenemos, yo creo que la perfección es juntar una cosa que sea técnicamente increíble con una buena historia contada, porque al final no hay que olvidar que es una historia exacto. contada. Es lo Sí. que vemos una película para que nos cuente una historia. Quiero matizar mis palabras. No estoy diciendo que el qué no sea importante o que sea menos importante. Todo lo contrario, estoy contigo en que lo justo está en el 50%, porque siento yo que últimamente como que la batalla predominaba mucho el qué. sí. ¿Qué ha pasado? A veces te contaban, básicamente te pueden contar una película simplemente diciendo, pues pasa esto, 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 y no me gusta lo que pasa. Y ya, pero ¿cómo estaba rodada? Eso tienes que ver. Yo simplemente estaba diciendo que estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Es lo que quiero decir. Vale. Sí, bueno, también otro debate que creo que se puede expandir más, pero Sí. al final creo que todos estamos de acuerdo en que una buena película, y lo tenemos en claro ejemplo de las mejores películas de la historia, es Ujú. una película que se hace técnicamente bien, unos buenos planos, un buen montaje, unas buenas interpretaciones y además pues te interese la- Sí. lo que te cuenta. Tú le iba a dar la palabra a Domingo, Domingo que no hable nunca más. Josemi. No, no, eso, que estoy de acuerdo. O Eh, sea, a mí me gusta mucho técnicamente esta película. O sea, me gusta cómo lo cuenta todo con unos planos, con una música que es que te cuenta un subtexto que es que no se habla. Los planos, la mirada de él, su forma de actuar, no sé, ha jugado muy bien con los elementos. O Ujú. sea, que técnicamente está muy bien. Y la historia, pues también. mm. Yo, por ejemplo, esta película nunca puedo dejar de recomendarla, ya que es una de mis películas favoritas, en mi top 10 de películas está de las primeras. Y es una película que me marcó muchísimo, muchísimo a lo largo de mi vida, las veces que la he visto en pantalla grande, las veces que la he visto en pantalla pequeña, las veces que yo que sé he visto escenas, para mí es que se me ponen los pelos de punta solo de pensar en la perfección. Es una película que yo creo que como todas las grandes obras de la historia, no es para todo el mundo. No todo el mundo creo que pueda adentrarse en esta película. Sí, sí, ya no solo metiendo en partes más académicas de que a lo mejor no todo el mundo, como es evidente, no puede entender la parte teórica del cine, por así decirlo, que tampoco somos aquí ningún experto nosotros, pero más o menos tenemos una mínima idea. Pero aún así creo que es una película que no todo el mundo puede disfrutar tanto, aunque sea, por lo menos esa segunda parte, más fácilmente disfrutable y más convencional. Dejo de recomendar esta película, recomiendo a toda la sociedad. Aunque yo creo que si ha llegado hasta aquí, es la persona que está escuchando esto, ya ha tenido que ver la película, porque si no, de todas maneras le hemos destripado todo. Entonces, eso es algo lógico. Así que para mí es una obra maestra que me marcó muchísimo y es una de las películas que para mí son referentes y para mí esta película es historia del cine puro y duro. Y Oh, vamos al sombrero seleccionado. ¡Tachán! Chan, chan. Repito, pues lo que es Sombre Seleccionador. Aquí hemos hecho una lista con las películas, series y juegos de los que queremos hablar y pues lo vamos a sacar al azar y lo que salga pues se tiene que hablar sí o sí. ¿Vale? no. Bueno, aquí hay que declarar una cosa y es que yo he sido el que más ha metido. O sea, hay muchas probabilidades de que aquí vuelva a salir algo mío. Las Sí. cosas como son. Porque me he hinchado a meter aquí. Así que a ver qué sale. Aquí el que menos ha metido es Domingo. Domingo, tienes que meter más peli. Lo haré. Qué mentiroso eres.
Ahora de pronto mete 200 y tú, joder, tampoco tantas. Vale, vamos a barajar un poquillo. Y de nuevo, como la otra vez, cojo dos. Yo solo sé decidir cuál cojo. Vale, tengo una aquí y otra aquí. Vale, a ver. Esta es la pequeña y esta es la grande. Yo siempre ¿Cuál voto por quieres? la grande. Pues yo la pequeña para empatar. Otro, es que le ha hecho lo mismo que Raquel. Ya, tío, es que me lo imaginaba, digo, aquí dice lo mismo que ya verás, que lo Que sabía. tenéis que poneros de acuerdo. Pues la mediana. ¿Eso es un chiste? No Sí. hay. Me ha hecho gracia. La, Vale. la grande, la grande. Venga, la grande. A ver, la grande es chan chan, chan chan, chan chan. Creo que es tuya, Josemi. Shameless. ¡Oh! Pero, a, Dios. a ver, estos son 9 temporadas, ¿no? Sí. Hostia. Una cosa. Dios. Nos podemos volver un poco Madre, locos, creo yo. madre. ¿Cuántas temporadas tiene? 9 9. temporadas. Y sigue en emisión. Y sigue en emisión. Nos vamos a volver un poco locos. Propongo una cosa, porque es que es verdad que el otro día lo estuve pensando porque estuve investigando cuántas temporadas tenía y si salía Shameless. Podemos hacer una cosa. Dejamos esta, no para la próxima semana, sino para la siguiente, y sacamos otro, Venga. Hecho. para que nos dé un poquillo de tiempo a verla, ¿sabes? O Ujú. podemos coger la otra, Si es o que tengo mucha curiosidad por saber cuál es la otra. ¿Ves? Domingo me entiende. pues Yo la esta es la otra que vez. esta es la que se hablará la próxima semana. Y es mía también. Es mía y. Espera. Ay, ay, ay. ¿Qué va a cantar? No, no va a cantar, pero tengo miedo de que va a hacer. He vuelto. Ah, Es hostia. la mejor película musical de la historia. Adiós. Es Lo sabía. Lo West sabía. Side Story. Lo Me sabía. flipa esta película. Vale, pues ya tenemos película para la semana que viene, que toca West Side Story, y Ok. serie para la siguiente, que es Shameless. Ole, no ha tocado nada mío. No, pues si he puesto 4 cosas, ¿cómo va a tocar algo tú? Vale. Entre todas las que hay. Joder. No sé. Pero, bueno, ¿de qué trata Shameless? No sé de qué trata. Ay, pues realmente es una serie, ¿vale? Muy, 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 muy realista en la que es una familia, ¿vale? Mm. Que vive en una ciudad de Estados Unidos y bueno, básicamente como que la situación familiar va decayendo. Tienen un padre alcohólico y son muchos hermanos que, bueno, cada uno tiene una historia y es que parece un poco surrealista cada cosa que le pasan, pero realmente pasa en esta vida. Y vemos un poco cómo va cambiando la situación familiar. De pronto están en la cumbre, bajan, luego uno le pasa otra cosa. Es como que el futuro de esta familia siempre va a ser incierto. Joder. Sí. Están las familias que nacen con una flor en el culo, perdón por la expresión, y luego está esta familia, que Al revés. es todo Surreal. lo contrario. O sea, lo mismo un día tiene la suerte que no se lo cree y al día siguiente está en la calle, básicamente. Bueno, Así que pues eso. nada. Y es Bueno, muy recomendable además, es muy recomendable. Ya Sí. dentro de un par de semanitas hablaremos de esta serie, que creo que la vi en Amazon Prime Video, así que a empezar a verla, a ver series buenas. Y para la semana que viene, West Side Story. Así que pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si habéis llegado, si no habéis llegado, pues lo siento, pero no recibiréis estas gracias. Y pues nada, espero que hayáis disfrutado del podcast. Ya sabéis que podéis suscribiros tanto en YouTube como en Evox. En YouTube nos veis las caras, en Evox solo nos escucháis la voz. No sé qué es peor, la verdad. O sea, vosotros podéis decidir. Y bueno, pues no olvidéis darle like, darle y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Qué Las son, redes Josemi? sociales que son Josemi. arroba 5SSC arte. Ah, no, arte no, ya no, ya No, no. arte no, arte no, no. Arte no, oficial. Oficial. Eso, 5SSC oficial en tanto en Twitter como en Instagram. Y pues nada, nos vemos ya la próxima semana con West Side Story. Pues nada, hasta la vista. hasta luego.